A ver, yéndonos muy atrás, es decir, la península ibérica no deja de ser un trocito de placa tectónica que partimos junto a Europa a la que pertenecemos desde América. Entonces, los suelos más antiguos de toda la península son las zonas del macizo galaico y toda aquella zona. Todo lo demás estábamos debajo del mar. Debido a la presión que ejerce la placa tectónica africana, hizo que toda la península se sobrelevara, con lo cual lo que se sobrelevó fue el fondo marino y se formarán por la península, y creo que del mismo origen son las islas, pues al fin y al cabo somos de la misma cuña. ¿Esto qué fue haciendo? Pues, por ejemplo, entre otras cosas, se sobrelevó toda la meseta, y en este momento la pendiente es hacia el Atlántico en torno a un 2%. Por eso los grandes ríos de la península vierten al Atlántico. El Duero, el Tajo, el Guadiana, el Guadalquivir tienden más hacia el Atlántico. El que quedó más ahí un poco fue el Ebro, porque quedó en un vallecito mucho más bajo entre lo que es la Sierra de la Demanda y la Sierra de Francia. Perdón, la Sierra Cantábrica. Lo que llaman Sierra Cantabria, todo el norte de la de Rioja. Y las estribaciones de todo el Pirineos. Pero bueno, como sabemos, la placa africana sigue empujándonos. Tenemos una zona de actividad no volcánica como en Canarias, pero sí de actividad sísmica, como son los últimos terremotos en la zona de Murcia, Granada. En esa zona es una zona sísmica porque hay antiguos volcanes. Hay otra en la zona de Gerona. Y África, es decir, la placa tectónica africana sigue empujándonos. El estrecho se reduce, no sé si son 2 o 3 centímetros cada década. Hubo un plan de hacer un túnel como el de La Mancha, pero al ser 2 placas era inviable. Entonces, toda esa fuerza que ha ejercido, aparte de hacer que se elevara todo el fondo marino, ha ido haciendo que se formen todos los sistemas montañosos que tiene la península. Es decir, entre ellos el macizo central, lo que nos separa la meseta norte de la meseta sur, todos los sistemas montañosos que rodean por el interior del Mediterráneo, los Pirineos, que no deja de ser la presión entre Europa y España. Entonces, es un poco, la península es uno de los países con una orografía más marcada en tan poca superficie, debido un poco, pues eso, a que es como que estás apretando un papel, al final rompe y sale por todos lados. Os hablábamos antes de los suelos. La meseta, pues lo que tenemos nosotros en toda la meseta es que, debido a todas estas presiones, la meseta quedó elevada, y a la presión quedó, que casi coincide con todo Castilla y León, como un pequeño lago, un pequeño circo, en el que estamos rodeados desde los Montes de León, que es la zona que pega con Fuentes de Silencio, lo que es toda la cordillera cantábrica, la Sierra de la Demanda, que separa Castilla de La Rioja, todo el macizo central y Gredos, y la parte de todo lo que es el macizo portugués. Ahí se creó una especie de lago sobre el que fue precipitando todo lo que había. Es decir, al emerger las montañas, la parte de arriba, que eran los fondos marinos, eso se fue erosionando, y eso lo fue arrastrando y metiéndolo en la cuenca. Por eso, todas las montañas que rodean tenemos pues cuarcitas, tenemos granitos, que son rocas de formación en el interior de la tierra. Son rocas más, sobre todo los granitos son ígneas, es decir, son por cristalización de magma. Entonces, bueno, nos hace que tengamos una zona, una meseta, algunos suelos muy estratificados. Ella decía que en lo de Mendoza, ahí lo que tiene es que eso, es decir, estos horizontes que van todos en este sentido, al haber formado la montaña, si haberlos roto, se han montado fallas, entonces te quedan así, con lo cual luego se van desgastando, y entonces tienes varios horizontes a la vez en superficie. En cambio, en la ribera, la verdad es que seguimos teniendo los horizontes, tanto los originales del mar como los que han ido acumulándose. Encontramos gravas y demás, hasta el momento que ese lago que se forma en su momento se abre el rumbo hacia el Atlántico. Entonces empieza a hacer lo que es todo el Valle del Duero, a erosionar
y ir sedimentando y marcando el Duero. Es decir, la meseta norte tiene una altitud media de 1000 metros, es decir, nosotros la altitud media siempre es esa. Entonces, por ejemplo, la mayoría de los viñedos en Ribera del Duero está entre los 750 y los 900 metros. El río se despide en Ribera, que es donde hemos estado pasando estos días, ahí reunidos, que está a lo más bajo, que está a 720 metros. Y las zonas más altas hay alguna zona a 1000 metros, 1100, que son las últimas viñas, en cuanto a meseta de cultivo de viña. Entonces casi todo el viñedo está muy alto. Entonces, bueno, un clima totalmente continental, con lo cual yo muchas veces, a lo que hablábamos antes también de Villena, pues con esta zona aquí, cuando tú estás tan lejos del mar y tan lejos de ciertas corrientes y a esa altitud, el clima es muy similar en toda la zona. Vamos a decir, en Villena, si hay una corriente marina y soplan vientos favorables desde el mar, toda esa frescura que entra a 100 metros, a 100 kilómetros, a menos que están, toda esa frescura les interviene mucho. La altitud en zonas cercanas al mar y en algunas zonas es muy interesante, sobre todo por esas corrientes de aire que llevan humedad y que llevan ciertas diferencias. En cambio nosotros, la verdad es que la altitud que tenemos muchas veces sí hay ciertas diferencias, sobre todo porque las masas de aire tienden a moverse, pero nos encontramos, yo valoro mucho en la Ribera en altitud el tipo de suelo que te encuentras. Y bueno, vamos un poco, como veis, la zona de Valladolid tenemos suelos muy calizos, como veis son blancos de todo, y ahí lo que aparecen fósiles de animalitos muy pequeños, pero de origen marino, y al fin y al cabo estuvo bajo el mar y posteriormente sedimentado de los. Entonces nos encontramos tres zonas en Ribera del Duero, que las explico como toda la zona de Valladolid. Nos encontramos un valle muy cerrado, donde los suelos que nos encontramos son lo que hemos visto en la Abadía de Retuerta, suelos de valle totalmente aluviales, las medias laderas donde en su momento el río dejó su sedimentación con gravas y arenas, y posteriormente la erosión de las medias laderas y del páramo ha ido acumulando tierra encima, con lo cual nos encontramos esos perfiles. Y los páramos, en las zonas altas, los páramos a 900 metros de media, 950 metros de media. En la zona de Burgos, la ribera se extiende mucho más, se abre con mucho más el valle, porque sobre todo en la margen derecha del río, es decir, al norte, hay un montón de corrientes fluviales que han ido arrastrando, erosionando y llevándose material y sedimentando otro material. Entonces nos encontramos que es la zona de la Horra, la zona de la Aguilera, donde encontramos un valle más abierto, lleno de lomas, y entonces en algunas zonas te encuentras, es decir, en la misma parcela, te hablo de parcelas de menos de 4000 metros. Te encuentras zonas donde lo que hay es una grava fina, arenosa, blanquecina, pues tienen bastante componente calizo, ese blanco, y lo mismo al lado te encuentras el horizonte original, que es arcilloso. Estas son las características un poco marcadas de lo que es la Ribera del Duero en cuanto a suelos, y eso nos marca. Nuestro proyecto desde siempre fue hacer un vino de Ribera de diferentes terroirs. Entonces nosotros en el año 99 se crea el proyecto de la mano de Javier Zaganini, que había sido el director del Consejo Regulador, y Mariano García, que había sido enólogo de Vega Sicilia y es propietario de Bodegas Mauro. Entonces, sí. La idea final siempre fue, vamos a hacer un vino de Ribera. Mariano conocía la zona, yo conocía algún lado también de la zona, pues soy de por allí. Entonces el planteamiento fue, vamos a hacer un vino de Ribera, pero en vez de hacer una zona vamos a aprovechar la diversidad de zonas. Partíamos un proyecto de cero, no teníamos viñas ni buenas ni malas, no teníamos viñedo. Entonces, bueno, había que empezar a comprar y dijimos, bueno, pues vamos a plantearnos un vino de terroir, pero jugando con un montón. Entonces nosotros estamos hablando hasta ahora mismo casi 10, son 10 zonas diferentes de Ribera, extendidas por toda Ribera, desde la provincia de Valladolid a la de Burgos, con diferentes características de suelos, con características diferentes de clones, porque también después de patear mucho la Ribera, te encuentras que la mayoría de pueblos hay clones diferentes a los de al lado. Es decir, por ejemplo, esto es una viña de la Horra y esa es una hilera, y esto es Aguilera. Son viñas grandes, potentes. En cambio, estos baños, fíjate qué brazos tiene, y esto es la cabeza que está enterrada. ¿Cuántos años tiene
Las viñas, pues mira, esta es Morejona Vieja. Esta estaremos en torno a los 60, 80 años. Esto es la Ibera, que los dos son Sardá. Aquí andaremos también por los 70, 80 años. Y estos baños de Valdearados, que estos son antiguos corrales de ovejas, pues están al lado de una cañada, una antigua cañada real muy importante. Y estas podemos hablar incluso de viñedos más viejos. ¿Y este bola que está ahí? Esto es una cepa que, pues porque en esta zona las cepas, los brazos salen desde el suelo. Pues eso es no se pueden labrar porque las cepas se cruzan de un lado a otro. Y eso es pues que ha creado toda su base ahí y luego se han formado los brazos de forma más. Entonces es una cepa que tenemos allí localizada, la verdad. Y lo que sí que encontramos son unas características muy diferentes de casi todos los pueblos encuentras como dos clones predominantes. Un clon con más producción, más cantidad, uva más gorda, y otro con uva más pequeña y racimos más pequeños. Todo parece perfecto, ¿qué problema? Pero en viejo. Y bueno, eso es un poco porque en cada pueblo, al fin y al cabo, generalmente la gente no iba a coger madera al pueblo al lado, pues no ibas a reconocer que el pueblo al lado tenía mejor viñedo que tú. Ahí los viñedos están muy cerca, entonces podías ir a quitar las chicas y si lo conseguías antes de que te abrieran la cabeza con una piedra, no estaba mal, pero ya no ibas a reconocer que ibas Entonces, generalmente, en muchos pueblos te encuentras como dos clones muy en ese pueblo, muy diferentes. Y a ver, la tempranillo es una variedad tinta, pues hay muchas zonas donde cuando su punto de madurez, la mayoría de tintas tienden a coger un color rojizo, pues hay un clon de tempranillo en la zona que con el final de la madurez las hojas se quedan amarillas, que desde fuera tú piensas que puede ser hasta blanco, pero no, es un tempranillo, o lo que se llamaba por allí tinto del país, tinto fino, y hace muchísimos años se llamaba tinto aragonés. ¿Tinto de? Tinto aragonés. Y no es el garnacho, en otras zonas al tinto aragonés lo llamaban la garnacha, no era tempranillo. Y entonces, bueno, pues un poco hablando de cosas de antes, ya por hacerlos y ya voy a por el siguiente. Entonces nosotros hicimos una selección masal de unas parcelas de estas viejas para nuestros viñedos propios nuevos que hemos ido haciendo. Hemos hecho una selección masal, hemos hecho análisis virótico porque como ha comentado Araceli, las plantas tienen mucho virus, es decir, una planta vieja de estas con un virus no la pasa nada porque ya lo tiene adaptado y sigue viviendo. En cambio, cuando tú multiplicas un virus de una planta vieja en una planta joven, al tener esa evolución y esa rapidez de crecimiento, el virus contamina mayormente y termina produciendo una complejidad en la planta y secándola. Es mucho problema. Es una masal la que hacéis. Sí. De planta. Hice una masal, es decir, los viñedos primero hacéis la masal y luego me tiene virus. Eso es. ¿O algo? No, yo lo que hice fue seleccionar viñas, la uva, que me gustaba el racimo, las características del racimo, las marcamos. Esas viñas cogí muestra del palo, hice análisis virótico y la que estaba libre de virus la he multiplicado y la que no. ¿Qué porcentaje? A mí me salió por encima de un 30% el mayoritario enrollado, porque el de entrenudo corto, cuando te fijas en la planta si ves síntomas, la